Entonces, buenos días, estamos en el programa técnico de desarrollo de software de INDECAP y continuamos con Python. Estamos viendo tuplas y acá estamos repasando que para yo modificar, como las tuplas son inmutables, no se pueden modificar, tengo que usar el truquito de volver la tupla una lista, modifico el artículo, el elemento de la lista que quiero modificar y lo vuelvo y lo convierto en una tupla. Ya sabemos que esta función list y esta función tuple son los constructores de cada uno, ¿cierto? Son funcioncitas que son constructoras. Listo, si ustedes entran acá, porque yo sé que el fin de semana todos se dedicaron a esto, como pueden ver, en forma sarcástica, eso es lo que está pasando. Entonces, si yo por ejemplo pusiera aquí un print antes, y hago un print aquí, donde voy a imprimir la tupla, ¿sí? Observen que esta tupla primero tiene a la banana, la convierten aquí, la meten acá en una lista. Yo puedo imprimir la lista, mire, imprimamos la lista. Yo imprimo la lista y si yo imprimo la lista, observen que ya me aparece con corchetes y que me sigue apareciendo todos los elementos de la tupla, ¿cierto? Aquí después de modificar la lista, yo puedo poner otro print y yo miro paso a paso cómo se hizo toda esta transformación. Entonces tengo mi tupla, la guardo en una lista, modifico el elemento de la lista y después lo vuelvo otra vez una tupla. Entonces, como ya sabemos que las tuplas son inmutables, entonces este es como el artilugio, la forma de modificarlas. Entonces aquí estuvimos viendo esto de diferentes formas, con una pen, volviéndolo listas. Para eliminar elementos dijimos lo mismo, teníamos la función remove de las listas, teníamos la función del de las listas, bueno, pero esta también es propia de las tuplas, pero con la remove lo que hacíamos era lo mismo que hicimos con la otra, la vuelvo una lista, modifico y después lo vuelvo otra vez una tupla, ¿sí? Ahora, por acá decían desempaquetar una tupla. ¿Cómo se desempaqueta una tupla? ¿Sí? Yo tengo mi tupla empaquetada en esta variable, entonces yo cómo accedo a esos elementos, ¿cierto? ¿Sí? Miremos acá. Yo puedo extraerlos. Acuerda que los elementos los podemos extraer por el índice, pero también por el nombre. Entonces lo que están haciendo es que cada elemento, vamos a mirarlo, cada elemento de la tupla, ¿sí? Esos son los elementos de la tupla y cada elemento de la tupla los están guardando en una variable diferente, ¿sí? Y luego me imprimen las variables. Entonces aquí en green me tiene que imprimir una manzana, en yellow un banano y en red un cherry. Esta es la función de la variable de la tupla, frutas. Pero estas son variables individuales. O sea que si la tupla tuviera 4 elementos, tendría que agregarle 4 variables acá. Y eso es lo que estoy diciendo, es a cada variable de estas, asígnele un elemento de la tupla. ¿Sí? Muchas veces yo necesito, por eso se llama desempaquetar. Con el asterisco, lo que yo haría es que si me faltan elementos, ¿sí? Si me faltan elementos, todo lo que me sobra lo guardo en la última variable, ¿cierto? Lo que estábamos hablando. Si yo tenía 1, 2, 3, 4, 5 elementos, yo tendría que tener 5 variables. Pero, como solo tengo 3 variables, al ponerle este asterisco, él empieza el primero para esta, el segundo para esta, y lo que sobre para esta, para que tenga el asterisco. ¿Listo? Eso así solamente son como datos que uno dice, bueno, y después, ¿cuándo lo voy a usar?
en el camino vamos a ir usando esas cosas, ¿cierto? Lo que importa en este momento es que usted sepa que eso existe, para que cuando lo necesite sepa dónde irlo a buscar. Vuelvo y repito, mi objetivo es que ustedes no necesiten después profesores, sino que ustedes por su cuenta propia sepan coger un lenguaje y estudiarlo, ¿sí? Por ejemplo, bueno, y una cosa importante, ese asterisco lo que crea es una lista, ¿sí? Si ustedes observan, ya no es una tupla, sino una lista, miren que está con corchetes, listo, listo, lista. Ok, acá tenemos a nuestro asterisco en la mitad, ¿qué puede pasar ahí? Entonces yo le digo, vean, él coge el primer elemento para la primera variable, el último elemento para la última variable, y el que tiene el asterisco le va a entregar todo lo otro, ¿sí? Y si yo pongo el asterisco adelante, entonces él lo que mira es, bueno, cuántos elementos tengo después, y acá entrega el sobrante, pero de adelante para atrás. Listo, acá no me voy a quedar mucho. Vamos a mirar tuplas con bucles. Hoy cuando ya estemos en los computadores, quiero que veamos las estructuras cíclicas. Este es mi objetivo hoy, son las estructuras cíclicas. Voy a parar el tipo de variables para hacer un saltico a estructuras cíclicas. Porque básicamente nos faltan los diccionarios y los conjuntos, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Vea, estoy usando, tengo una tupla cualquiera. ¿Para qué se usan los ciclos en las tuplas, diccionarios? Esto sí es una práctica muy común, conjuntos, listas, para recorrerlos, Entonces, si yo necesito recorrer una tupla o necesito recorrer una lista o un diccionario, uso los ciclos, ¿sí? Recuerden que teníamos ciclos for o los para y teníamos ciclos mientras. Ahorita los vamos a ver los dos. Estos ciclos lo que hacen es que él dice para x, una variable cualquiera que él se inventa x, en la tupla, en la variable esta que es una tupla, empieza a imprimirme el elemento x, entonces él arranca, entra aquí en la tupla, coge e imprime manzana, vuelve y se sale. ¿Hay más elementos? Sí, entonces se va para banana, vuelve y se sale, la imprime, vuelve y se sale. ¿Hay más elementos? Sí, imprime el cherry. ¿Hay más elementos? No, entonces termina su ciclo, ¿sí? Ustedes le hacen al try yourself, por ejemplo, agreguémosle dos elementicos más, agreguémosle un 6 y un 7. Entonces, él lo va a hacer hasta que se le acaben los elementos, ¿sí? Acá están, miren, ahí no los imprime. ¿Y eso para qué? Pues no sé, porque de pronto yo quiero agregarle también un elemento más. Por ejemplo, miren lo que vamos a hacer. En el elemento X, lo que voy a hacer es que al elemento X le voy a llevar lo que hay en el elemento X más una palabra. ¿Qué le ponemos? Una frase, is good, ¿sí? Ahora miren lo que pasa, a ver si nos lo hace, ¿sí? Entonces, yo los elementos de una tupla los puedo operar, o sea, dentro del ciclo yo puedo hacer muchas operaciones diferentes, ¿sí? ¿Cómo así, profe, que usted está sumando? Usted no nos dijo pues que uno no puede sumar caracteres. No, yo no estoy sumando caracteres, ¿cierto? Lo que estoy haciendo, este signo más acá, lo que hace son las veces de un concatenador de elementos, ¿cierto? De caracteres, de cadenas, ¿cierto? Lo que está haciendo es concatenándolas. Si yo, por ejemplo, me salgo por acá, miren, y yo imprimo por acá abajo la tupla, print this tuple, miren que va a salir, ¿sí? Yo sé que estamos haciendo un esfuerzo con los ojos, pero eso es por ahí hasta las 9 yo creo.
que nos devuelven el salón. Miren, pasó algo, la tupla sigue intacta, no le pasó nada. Y si yo quisiera modificarla, recuerden, las tuplas no son modificables, son inmutables, ¿sí? Lo que hice fue sacar un elemento de la tupla, utilizarlo para sacar una frase y le imprimí, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso es lo que, para eso yo puedo recorrer tuplas, listas y diferentes elementos, ¿ok? La tupla al ser inmutable no le pasa nada. Ahora, ¿qué pasará si esto fuera una lista? Vamos a cambiarlo a una lista, ¿cierto? Para que sea una lista, simplemente le ponemos paréntesis, ¿sí o no? Corchetes, brackets, ya aprendimos. Miremos qué pasa. Nada tampoco, porque yo no estoy cambiando el elemento de la lista, ¿sí? Pero si yo quisiera cambiar este elemento, entonces yo podría decir que yo podría cambiar uno por uno los elementos de la lista, ¿sí? Yo les enseñé eso la vez pasada. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo estás? ¿Cómo modificamos un elemento de la lista? ¿Sí? Entonces, ¿cómo era? Digámosle. Si yo quisiera modificar ese elemento de la lista, yo lo haría más bien con un ciclo para, diferente. No usaría este para. Ajá. Acá. La posición y yo aquí ahí la voy a inicializar en -1, ¿sí? ¿Será que ahí no las modifica? Vamos a ver. Miren, entonces ya modifiqué, miren. Acá yo sigo imprimiendo mis elementos de la tupla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no le estoy diciendo, bueno, pongámoslo aquí. Ahí. Ya les voy a mostrar qué hice, ¿sí? Para que se imprima también. Listo. Entonces, muchachos, miren acá, ¿qué hicimos? Yo sé que se ve feo, pero vamos a hacer lo siguiente. Yo acá inicialicé una variable y la inicialicé en -1, ¿sí? ¿Por qué en -1? Porque yo aquí, dentro del ciclo, le dije a la i, vea, puse un contador, la i súmele +1. Y si yo quería modificar el elemento de la lista, el primero, necesitaba que fuera un 0, ¿cierto? Entonces él inmediatamente que entra al ciclo, va a coger la i y le va a sumar 1. Entonces, como la inicialicé en -1, al sumarle 1 quedé en 0. Y luego le digo, al elemento i de la tupla, al elemento i, ¿sí? O sea, en este caso el 0, me le agregue lo que hay en la tupla, en la lista, manzana, y que le agregue la frase is good. Entonces mire que acá ya la frase de la lista ya se modificó. O sea que yo sí puedo, en las listas sí las puedo modificar.
y si puedo hacer tipo, digamos que usted tiene 10.000 artículos, ¿sí? Y a todos los artículos les tiene que agregar, no sé, una palabra. Lo vas a hacer uno por uno. Yo hago un ciclo que me modifique los 10.000 artículos, ¿cierto? Es eso. Es simplificarse la vida, ¿sí? A ver, yo lo pongo, les pongo esto, a ver, en el chat. Bueno, parece que fue. Yo ahora los pongo en el chat, ahora los vuelvo a mostrar. Listo. Entonces, miren, yo puedo recorrer, o yo no sé hasta dónde se va. Mire, esta es otra forma de recorrer la tupla. Yo digo, para el elemento i de la tupla con el índice, en el rango de la longitud de la tupla, no sé cuánto es la longitud, porque la tupla puede tener 2 elementos, como puede tener 1000, entonces para eso usamos el len, para saber qué longitud tiene la tupla. Entonces, en ese rango, me va a hacer, a imprimir cada uno de los elementos. Ahorita vamos a entrar a jugar con cada uno de estos elementos. Listo. Unir tuplas. Bueno, pero no sé si terminamos los loops. Son muy parecidos a los de las listas. También lo podemos hacer con un ciclo mientras. Ahorita vamos a ver todos los ciclos. Lo podemos hacer con un ciclo mientras. Que yo le digo, vea, el contador inicializa en 0. Mientras que el contador sea menor a la longitud de la tupla, entonces imprímame el elemento iésimo de la tupla. Entonces él empieza, imprime el elemento 0, acá le suma 1 al contador, entonces ya está la i en 1 y sigue siendo menor que 3, sí. Entonces imprime el elemento 1, que sería la banana, le suma 1, entonces ya voy en 2. 2 sigue siendo menor que 3, sí. Entonces viene e imprime cherry, que es el elemento 2, ¿sí? Y le suma 1, entonces ya voy en 3. ¿Y qué es 3 si es menor que 3? No, antes terminó mi trabajo, ¿sí? Esa es la forma. Hoy que vamos a ver ciclos, entonces vamos a coger también todos estos loops de las tuplas y los loops de las listas. Y vamos a hacer también ejercicios. Ya sabemos que podemos unir tuplas con el signo más, pero tengo que crear una nueva tupla. Tengo la tupla 1, la tupla 2, con el signo más puedo unirlas, pero las uno en una nueva tupla, porque recuerden, las tuplas no son mutables, ellas no se cambian. Listo. Multiplicar tuplas. Miremos, por ejemplo, yo puedo coger y duplicar, triplicar los elementos de la tupla, ¿sí? Entonces él puso, vea, pero lo tiene que hacer en una nueva tupla, ¿sí? Yo digo, en la tupla frutas, que son manzanas, bananas y cherry, 3 elementos, la voy a multiplicar por 2, pero miren, lo almaceno en otra tupla diferente, porque la tupla original no se modifica. Listo. Entonces, si le pongo un 3, ¿qué pasa? Me triplica todos estos valores, ¿sí? Y recuerden que las tuplas sí almacenan valores repetidos, ¿cierto? Bueno, y tenemos nuestros métodos, porque acuérdense que en programación orientada a objetos, yo parezco una mamá cantaletosa, tenemos atributos y tenemos métodos, ¿cierto? ¿Recuerdan la silla? El atributo de la silla era azul y el método era sentarse, ¿cierto? El atributo era que era metálica y el método es que, no sé, me puedo parar en ella, ¿sí? O puedo escribir sobre ella, porque tiene bracito. Entonces hay varios métodos. En este caso tenemos el método count. Me va a devolver. Tenemos el método, pues las tuplas tienen 2 métodos, uno es el count y el otro es el index, ¿sí? El count lo que hace es que retorna, vamos a usarlo,
el número de veces que el valor está en la tupla. Vamos a ver. Ah, bueno, está interesante. Entonces, miren, el count me dice cuántas veces está un elemento en una tupla, ¿sí? Entonces, yo tengo una tupla, recuerden, como la tupla me permite repetir valores, entonces si yo tengo 5 y 5 repetido, yo pongo en la variable x almacéneme lo que haya en esta tupla y el método disk.count. Count me cuenta cuántas veces está el elemento. Entonces, como el elemento 5 está 2 veces, él me va a retornar un número 2. ¿Sí? Pregunta. Ustedes no notan algo muy interesante con los métodos. Yo les dije que habían atributos, pero también hay métodos. Siempre que usamos un método, ¿qué ponemos entre la variable y el método? ¿Qué hay? Un punto, siempre. ¿No lo han notado? Punto append, ¿sí? Punto count, ¿sí? Entonces, siempre que yo quiera aplicarle un método propio de la variable, porque la variable es una tupla, entonces le puedo aplicar solo los métodos de tupla, debo poner el punto, ¿sí? Y el otro método era el index, que me dice... Listo, el index lo que me hace es que me busca un elemento en la tupla y me dice en qué posición está. ¿Ok? Entonces yo le digo, vea, a la variable, a la tupla index.index el 8, búsqueme dónde está el 8. ¿Qué me tiene que retornar? 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Vamos a ver. Mire, me retornó 3. Ahora, algunos de ustedes dirán, momentico, ¿por qué yo tengo otro 8 por acá? En la 4, 5, 6, 7, en la posición 8, no me retorna 8. Porque él retorna la primera que se encuentra, ¿sí? Él no retorna todas, él me retorna, me encontré el primer 8 que necesito, entonces en ese 8 de una. ¿Cómo? Si necesito el otro, entonces tendríamos que mirar, por ejemplo, con el, ¿cómo se llama? Se me escapa. El count, mirar cuántas veces hay para verificar si no es si hay más. Y si me dice que hay 2, pues entonces ahí sí me toca hacer artilugios. Por ejemplo, yo puedo coger, ¿qué haría yo? Yo digo, vea, entrégueme la posición donde está el primero. Entonces me dice la 3. Entonces yo ya llego y cojo esa tupla, la copio en una lista y parto la lista hasta la posición 3, ¿cierto? Y a partir de eso vuelvo y busco. Búsqueme el próximo 8. Entonces me da la otra posición, ¿sí? Entonces es básicamente eso. Por ahí pasa. Es usar trucos, ¿cierto? Toca usar trucos, porque con base a las propiedades, nuevamente, uno no se sabe todos los métodos que existen, pues es muy difícil, pero digamos que el gaje del oficio lo obliga a uno a buscarlo. Por ejemplo, si yo tengo un montón de correos y solamente necesito la parte del nombre y del arroba en adelante cortarlo, entonces yo ya sé que las cadenas me las maneja de esta manera, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, bueno, búsqueme dónde está la arroba y a partir de esa posición córteme la cadena y entrégueme la primera parte de la cadena, ¿cierto? Esos son unos truquitos que uno puede ir usando. Bueno, ¿cuál sigue? La última, los ejercicios, ¿cierto? De las tuplas. Ahorita entonces nos vamos a meter con ejercicios, ¿sí? Yo hoy voy a dejarle los sets quietos y los diccionarios, que la idea mía es mañana y pasado mañana trabajarlos duro, porque son muy usados. De hecho, los diccionarios son súper usados. Y me quiero meter un poquito con los ciclos, ¿sí? Me voy a meter un poquito con los ciclos. Voy a hacer un paréntesis acá para recordarles, muchachos. Lo que yo les doy acá es Python básico. ¿Sí? Ustedes salen con Python básico, esto es básico. ¿Y qué tan básico va a ser? Va a ser ultra básico si yo me quedo con lo que yo les doy acá.
o sea, ultra básico. Si usted hace los ejercicios y se sienta a leer este W3 School, ya va a tener un Python básico. Y ya si usted coge y empieza a trabajar videitos de Python y otras cosas, ya empieza a tener un Python nivel medio, ¿sí? El nivel se lo pone usted. En esto hay demasiado estudio individual, demasiado. Yo les doy las bases para que ustedes puedan caminar por ahí y ya de ahí en adelante es trabajo de ustedes, ¿sí? Yo sé que es normal que estamos acostumbrados que digamos que la vieja escuela dice que la vieja escuela era eso, que lo que se da en clase eso es lo único que necesito, ¿sí? Pero recuerden que en este mundo de la programación es lo que yo haga más por mí, ¿ok? Entonces vamos a meternos a los loops. Recuerden, teníamos dos loops, ay, nos faltan funciones. Teníamos dos ciclos, dos tipos de ciclos, digamos, básicos. Los ciclos mientras, ¿sí? Que son los while, mientras que se cumple una condición, él va a trabajar algo, y tenemos los ciclos para, ¿sí? Listo, tenemos los mientras y los para. ¿Son los únicos? No, pero son los más usados para Python, ¿cierto? Dentro del ciclo mientras hay varios mientras y dentro del ciclo para hay varios. Y depende del lenguaje que los tenga todos o no. Hay lenguajes que no los tienen todos. Entonces, miremos este ciclo mientras, ¿qué nos da? El ciclo mientras dice que se puede ejecutar el conjunto de operaciones mientras él cumpla una condición. Entonces yo le digo, yo inicializo una variable en 1, ¿sí? Y yo digo, mientras que esa variable sea menor que 6, él va a imprimir la variable y luego le va a sumar 1 a la variable para que ya pase a 2, a 3, si no se me vuelve un ciclo infinito y me quedo ahí encerrado. Cambiémosle este tono a blanco a ver si se ve un poquito mejor. Pues no mejora mucho la cosa, pero bueno. Entonces yo acá, miren, acá tengo mi variable i que arranca en 1, ¿sí? Y yo digo, mientras, acá digo, mientras i sea menor que 6, él me va a imprimir el número. Pero ¿qué pasa si yo le pongo mientras él sea menor o igual, por ejemplo? De nuevo, lo que yo les digo, esto es para dañarlo. Eso se cierra y no se graba. Mientras sea menor o igual. Entonces miren, me va a imprimir ahora sí, me va a imprimir el 6. Pero cuando yo le decía menor, él no me imprimía el 6, me imprimía solo hasta el 5, ¿sí? Porque le estoy diciendo, vea, haga este trabajito mientras esté ocurriendo esto. Yo también puedo decir, vea, póngale también, yo puedo poner toda la cantidad de operaciones que quiera adentro, ¿sí? Igual que los condicionales. ¿Sí? De la misma forma que los condicionales. Vamos a ver cómo sale así. Miren, hola, soy el 1, hola, soy el 2, hola, soy el 3. ¿Sí? Usted puede poner toda la cantidad de indicaciones que usted necesite dentro del ciclo. No es que solo pueda hacer 2. Y mucho cuidado con los ciclos mientras, porque la condición tiene que estar muy relacionada con el contador. Yo acá digo que el contador aumente de 1 en 1, ¿sí? Pero yo también puedo decir que el contador aumente de 2 en 2, ¿cierto? ¿Sí? Pero miren, ¿qué pasa si yo lo pongo a que disminuya de 1 en 1? No le pongo más 1 al contador, sino menos 1. Voy a disparar. ¿Qué pasa? ¿Qué creen? El contador arrancó en 1. Entonces le voy a estar restando 1 cada ciclo. Entonces, menos 1, menos a 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Qué pasa? La condición es que es mientras que sea menor que 6, ¿cierto? Y todos esos números negativos van a ser menores que 6 siempre.
O sea que, vea, en este momento apenas le dé clic a esto, me va a meter en un ciclo infinito y esto se va a reventar. ¿Sí? Y ahí se va a quedar pensando, 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 porque lo metí en un ciclo infinito. ¿Sí? Uno, dos, menos uno, menos dos, y yo puedo bajar infinito y no voy a acabar nunca. ¿Sí? Nunca acabo. Ya voy en menos 274. Y estoy metido en un ciclo infinito. El no va a cerrar. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con el ciclo mientras. Porque si la condición, el límite que yo le pongo a él para que termine, no está relacionado con mi contador de alguna forma, es decir, no hay forma que él termine, se va a meter en un ciclo infinito. ¿Qué pasa cuando su computador se queda así pensando como 8000 años? Se acaba de meter en un ciclo infinito y se va a quedar ahí, no va a salir. ¿Ok? Si pongo ¿cuál? Ah, más 5, que no aumente de uno en uno, sino de 5 en 5. Vamos a mirar, está bien. ¿Qué va a hacer? Va a ser Ah, bueno, acá, ¿qué pasó? Ah, es que le puse 1, perdón. Más 5. Me va a hacer el primero, pero se va a saltar a 5. Entonces él va a imprimir el 1, ¿sí? Porque arranqué en 1. Y luego se va a volver un 6 y ya no más, solo me va a imprimir el 1. ¿Sí? Él hace lo que tú le digas. Eso es bueno, vean. Es muy bueno que cuestionen ahí, que se cuestionen todo lo que tenga que cuestionarse y que esto lo usen mucho. De verdad, experimentar acá es lo que les va a dar la virtuosidad. ¿Sí? Es lo que va a hacer que usted no cobre 10.000 pesos por hora, sino 60.000 o 100.000. ¿Sí? La, la experiencia es la que va a hacer que usted tenga mejor o menor salario. Que usted no cobre 2 millones, sino 5. ¿Sí? ¿Y eso cómo se adquiere? O 10. Porque, por ejemplo, un programador senior ya está cobrando por los lados de 10, 12 millones. ¿Sí? Y hay unos que programan mucho más costoso. Llegan a, he conocido de 20. ¿Sí? Pero ya no les pagan en pesos porque acá no hay empresa que dé para tanto, ya les pagan en dólares. ¿Sí? Entonces, es el trabajo es usted el que se pone la limitación. ¿Hasta dónde quiero llegar yo? Listo. Bueno, para eso es esto, para que experimenten mucho. Entonces, dentro de los ciclos mientras, ¿sí? Ah, bueno, mire que acá nos dicen, recuerde que el incremento continúa, que quede bien el incremento, el contador, si no, esto va a terminar siendo un ciclo infinito para siempre. Bueno, esta variable no necesariamente se tiene que inicializar en 1, yo la puedo inicializar en menos 8, en menos 1.000.000, pues que no se depende de la necesidad, pero sí tiene que tener una relación con esto. Ah, bueno, este está interesante este ejercicio. Tiene un break. Estos break los enseñan, pero es muy charro porque también le enseñan a uno a no usarlos. ¿Sí? Este es un break que me dice, miren qué interesante, me dice, vea, mientras i sea menor que 6, imprímame esto, pero cuando i sea igual a 3, sálgase, haga un break, sálgase. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando es 1, listo, imprime el 1. ¿Es igual a 3? No. Entonces llega y aumenta el contador. ¿Sí? Y él vuelve a arrancar. 2, lo imprime. ¿Es igual a 3? No. Aumenta el contador. Vuelve y sale. 3. Ah, es igual a 3. Pum, se sale. ¿Cierto? Eso fue lo que salió. Miren que por eso no nos imprime ni el 4 ni el 5. Listo. Y continue
Continuo es bien interesante también, porque continue lo que va a hacer, la instrucción continue lo que va a hacer es que se salte el elemento, ¿sí? Vamos a mirar acá. Entonces, él va a continuar, la palabra lo dice. Este sí es muy útil, este continuo a mí me gusta más porque a veces hay momentos donde un número me va a poner problema, algún valor me va a poner problema, pero entonces que él siga, que él no se quede ahí en un ciclo infinito embalado pensando qué es lo que va a hacer, ¿cierto? Que él sea capaz de seguir. Entonces le estoy diciendo, mientras que sea menor que 6, súmele 1. Si es igual a 3, continúe, saltes el 3. Eso es lo que le estoy diciendo. Con este continuo le estoy diciendo, saltes el 3. E imprímame los números, ¿sí? Entonces si yo miro, vea, 1, 2, pum, se saltó el 3, 4, 5 y 6. Ay, ¿por qué 6 si dijimos que era menor que 6? Porque él lo está sumando acá y la inicialicé en 0. La variable inicializó en 0. Entonces usé un truquito para que adentro la variable pase a 1, pase a 2, pase a 3 y llegue hasta el 6. La variable no inicializó en 1, sino que inicializó en 0. Mira, acá nos muestran que inicializó en 0. Listo. Pero ese continuo es para saltarse un elemento, ¿ok? Bueno, esta declaración else, los mientras también tienen un else. Es raro usarlos, yo casi nunca los he usado, la verdad, ¿sí? Yo digo, mientras sea menor que 6, haga esto. Si no, imprímame que no es menor que 6, ¿cierto? Es raro usar un si no en un mientras. Yo personalmente en la vida lo he usado. Lo conozco, pero yo nunca lo he usado, ¿cierto? Entonces cuando llega a 6, ya él me dice, ya él me imprime. Yo en el else puedo poner una contraparte de las condiciones. Yo no sé si alguna vez en la vida ustedes se van a encontrar con eso. Yo no me lo he encontrado, casi nadie lo usa, pero ahí está. Es una herramienta que se puede usar, ¿cierto? Yo cierro esto. Yo vuelvo y me meto a W3. Entonces hoy vamos a hacer todos esos ejercicios de mientras que hicimos en clase. Listo. El break, el continue, el else y ya. Ahí terminábamos los ciclos mientras. No hay nada más que hablar de los ciclos mientras. Nosotros ya los habíamos visto en el papel, pero que esta era la tercera estructura, ¿cierto? Tenemos los ciclos para, ¿sí? que son parte de la primera estructura. En algunos lenguajes se van a encontrar un ciclo que se llama do while, casi yo no lo uso, tampoco me gusta mucho. Hay gente que es experta en do while. Nuevamente, pero el do while lo que hace es que evalúa la condición después, ¿sí? Hágalo mientras, ¿sí? Python tiene do while, no sé, creo que no. Python creo que no lo tiene, pero no lo sé. Mire, busquemos. A pesar de estar presente en la mayoría de los lenguajes, Python no tiene do while, exacto. Do while es una declaración que se hace primero la acción, es como el mientras, es igual al mientras, pero primero se hace la acción y después se pregunta por la condición. Primero imprimiría el número y luego diría, eso era menor que 6, ¿cierto? Pero es raro, es que poca gente lo usa. Este mientras y el para sí se usan demasiado. El para es un bucle, ¿sí? que tiene como el contador ya inmerso, implícito, ¿cierto? Entonces hay varias formas de usarlo en Python. Yo puedo decir, vea, para un valor X, un valor cualquiera,
dentro de la lista, imprímalo. Entonces él empieza a coger este, luego coge este, luego coge este. ¿Sí? Lo mismo con las cadenas. Por ejemplo, la palabra banana. Yo puedo decir, para un valor X en la palabra banana, empieza a imprimir, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a imprimir? La letra banana, en vertical. ¿Sí? También tenemos el break, igual que el mientras, porque es que realmente el para es un ciclo mientras, pero con el condicional, con el contador implícito, ¿sí? Entonces tenemos igual el break, tenemos igual el continuo, son elementos que son iguales en los dos. Entonces dice para la variable en, pero yo también puedo decir en un rango, ¿cierto? Entonces cuando decíamos que era menor que 6, ya lo que digo es para X en un rango de 6 elementos, ¿sí? Miremoslo a ver qué nos arroja. Entonces este nos arroja, yo inicializo mi variable en 0 y ella inicializa en 0, si no la inicializo yo, y empieza a imprimir cada uno de los elementos, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, no son los valores del 0 al 6, sino los valores del 0 al 5. Función range por defecto es 0 como valor inicial, ¿cierto? Entonces cuando yo uso la función rango, esta función arranca en 0, ¿sí? Por defecto, pero yo le puedo dar también elementos, ¿sí? Yo le puedo decir, vea, cójame el rango de 2 a 6, yo no los quiero desde el 0, yo quiero de 2 a 6. ¿Qué pasa si le pongo un número negativo? Vamos a echar a perder esto, menos 3 a 6, a ver. También me los imprime, también me recibe número negativo. Entonces ya tenemos muchas funciones, ya nos hemos aprendido un montón. ¿Sí? Print, input, rango, len, string, int, float, ya dijimos rango, ¿cuál otra? Count, index, ¿cuáles fueron las otras? Append, ¿cierto? Entonces miren que ya hay un montón de funciones que se nos han ido metiendo ahí despacio, ¿sí? Miren, esta está interesante, yo puedo ponerle un incremento, yo le digo, vea, hágame un rango del 2 al 30, pero auméntemelo de 3 en 3, bien. Entonces 2 más 3, 5 más 3, 8 más 3, 11, 14, ¿sí? El ciclo para es un poquito más simple de trabajar, por eso lo usan tanto, ¿sí? Para también tiene un else, un si no, pero de nuevo, de la misma forma como en el mientras, en la vida lo he usado y en la vida he visto que lo usen, pero no dudo de que alguien lo pueda usar, ¿sí? No dudo y no sé en qué, pues no dudo que se pueda usar, ¿sí? Está ahí, es una herramienta, seguramente yo no he visto la utilidad y hay gente que lo debe usar fantásticamente, ¿sí? El else es un bloque no, se ejecutará si el bucle se detiene, ¿cierto? Esto es como cuando el bucle termina, entonces yo ya puedo usar esto. El chupo, ¿ok? No, nada. Listo. Entonces cuando él termina el ciclo, él hace el else. Pero como el block, aquí por ejemplo, este ejemplo me gusta. Como le pusieron un break, cuando sea igual a 3, al ponerle este break, él no va a llegar nunca al 6, entonces nunca va a ser el no. El no solo se ejecuta en el momento que él hace todo el ciclo completo. Si él no hace todos los ciclos completos, él no hace el else. ¿Listo? Bueno, bucles anidados, super usados, supremamente usados. ¿Para qué? Para recorrer
matrices para recorrer elementos multidimensionales, ¿sí? Entonces él va a recorrer, por ejemplo, esta lista. Y él esta lista tiene que voy a recorrer primero el elemento I y luego voy a recorrer el otro. Entonces, ¿qué va a hacer? Rojo con cada uno de estos tres elementos. Luego big con cada uno de estos tres elementos. Luego taste con cada uno de estos tres. Vamos a mirar cómo queda. Entonces miren, rojo con cada uno de los tres elementos, grande con cada uno de los tres elementos, sabor con cada uno de los tres elementos, ¿sí? Estos son los ciclos anidados, demasiado usados para cuando yo tengo dos dimensiones o hasta tres dimensiones o cuatro, no sé las que necesiten, de unos elementos. Cuando yo quiero hacer una combinación en varias dimensiones, muy usado para las matrices. La declaración paz a ver, esta declaración la usa uno muchas veces cuando uno todavía no tiene claro qué va a hacer, ¿cierto? Cuando uno no tiene claro qué va a hacer y tiene un bucle vacío, entonces para que él no tenga problemas, uno le pone esa declaración paz para que él siga adelante, para que él no me genere un problema. Ya después que yo ya sé, ya definí lo que voy a hacer, porque de nuevo, uno muchas veces programa y como programa es que usted todavía no tiene claro todas las soluciones, pero si ya tiene algunas soluciones claras, usted puede seguir derecho y luego soluciona la otra, ¿cierto? Entonces paz lo que hace es que no hay nada para hacer, pero no me pone un problema. Si yo le pongo borrémosle ese paz para que veamos a ver si eso es verdad, ¿sí? Tengo un bucle vacío, de una me saca un error. Entonces yo necesito correr mi código y hay un problema que yo no he terminado, no he solucionado y yo necesito de todas maneras probar otras cosas, pues yo pongo un pass, ¿sí? Y luego miro qué es lo que tiene que hacer ahí, ¿cierto? ¿Sí? Para que no me saque un error, para que el código pueda correr. Este no era, este. ¿Sí o no? Ya cuando sepa qué va a hacer, entonces le quito el pass y se acaba el problema. Listo. Miren, los bucles muy simples. Ustedes ya los hicieron, ya los vieron y listo. Mañana yo quiero que, hoy no porque hoy no tenemos los equipos, pero mañana, por favor, el día de hoy, denle duro a este trabajo personal porque mañana vamos a ver una cosa que es supremamente importante y es uno de los paradigmas de la programación y son las funciones. Las funciones son pedacitos de código que me cumplen algo, que me hacen algo. Entonces yo les decía, muchas veces yo tengo códigos muy largos, yo ya tengo un código de más de 1000 líneas, no, vuelva a eso funciones, ¿sí? Nosotros, ustedes cuando estén haciendo sus páginas web, cuando vayan a hacer, por ejemplo, una validación, ¿qué van a usar? Funciones, 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 funciones todo el tiempo. Entonces todo el tiempo vamos a estar usando funciones, ¿cierto? Entonces, las funciones son súper, súper importantes y son, digamos, de lo más importante que hay. Las funciones y luego cuando aprendamos a crear clases y objetos. Las clases y los objetos también son otros elementos supremamente importantes. Si usted aprende a usar a crear clases, una clase es la plantilla del objeto, ¿cierto? Yo voy a hacer humanos. Ustedes han jugado, no sé, Roblox o esos jueguitos de niños, que tiene un muñequito ahí en blanco. Esa es la clase, el muñequito. Pero cuando usted ya le empieza a poner pelito, ojitos, carita, ropita, ese ya es el objeto, ¿sí? Esa es como la mejor forma de especificar. Listo, eso es lo que vamos a ver mañana, clases y funciones. Yo creo que ya nos podemos pasar de aula, ¿cierto? Entonces, si quiere, hacemos el descanso ya y ahorita entramos de una a trabajar.
lo otro, a trabajar en esto, o si quieren nos pasamos de aula, esta media horita trabajamos lo que vimos en el computador. Como a ustedes no les gusta que eso se llene por allá de gente, ustedes mandan. ¿Quién quiere descanso? Alcen las manos, escucho las voces.